Ahora sí. Ahora sí. Vamos a hablar ahora sí. Sí, Como gente, sí, civilizada. locutores. No, basta. Escuchame una cosa. Sí, le escucho una cosa. Todo mi programa es mi momento favorito, ya eso lo tengo que decir. Bien. Pero este es realmente mi momento favorito porque viene ella a desasnarnos y a compartirnos todas unas datas que te abren el cerebelo de una manera muy maravillosa que da gusto. Estoy hablando de Flor Filipini con más ciencia que ficción. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo va, Flor? Hola, ¿cómo van? Buenas tardes, buenas noches. Yo no sé ni cómo se dice con buenas noches. Sí, buenas claro. tardes igual, porque Claro, son las 6 de la tarde. Porque además lo que tiene el invierno, ¿vos sos team invierno, team verano? ¿Qué sos? Yo soy team media estación. Bien, está bien. O team queja, si querés. Tipo, hace frío, qué frío. Hace Tipo, calor, qué pero calor. qué calor. Me estoy chivando. Yo Me gusta quejo. el team queja. Claro, Creo yo que soy team pertenecemos. Lo definió muy bien. Claro. Lo único que disfruto es la media estación. Porque es como la media estación estoy bien. Es como... Ok, perfecto. me Entonces, considerás que el invierno, que es una caca, anochece, pero a las 6 de la tarde ya el sol dijo nos vimos. Ay, y de repente odio. decís, son las 7. Pero parece las 4 de la mañana más o menos. ¿Qué onda? Sí, Te yo descajeta odio. un poco. Sí, no, a mí no me gusta. Bueno. No me gusta que anochezca tan temprano. Es como las 5:30 de la tarde y ya Como no no, tengo luz. Es claro. como, no me gusta. Se fue el día. Bueno, ¿con qué venís hoy? Hoy vengo con una columna gay. Lo voy Porque a poner así, porque es el mes. Ujú. O bueno, se entiende por el Día Internacional del Orgullo LGBT+. Ujú. Medio que las empresas hicieron esto de siempre hay que capitalizar todo, hacen como estas propagandas, ¿no? De el mes LGBTQ+. El Pride Obviamente que hay muchos que no les interesa, solo les interesa vender. Hay muy pocas empresas que realmente se posicionan al respecto. Pero bueno, dije, puedo hacer una columna sobre algo en particular que es la intersexualidad, que me interesa mucho Bien. porque hay un discurso bastante vigente de que en la naturaleza las mujeres XX, los varones XY, y así lo dice la naturaleza, porque biología. así la biología. y la porque biología no sé está qué. re loca igual. La biología está del que diría Homero, pero sí, Sí. está le delira mal. En realidad lo que siempre hay que recordar es que todas las clasificaciones biológicas son humanas. Son Claro. nosotros tratando de entender lo que pasa, entonces inventamos cajitas. Y queremos guardar todo en cajitas. Y la naturaleza dice, No. no, mi ciela, no funciona así. Vos hacés todas las cajitas que quieras. Vas a tener que hacer más cajitas. Claro. Porque ahí te das cuenta que es algo siempre... las variaciones biológicas, sean cuales sean, son... no tienen un límite. Van a tener una A, B, C, S y hasta la Z si querés. Pero va a depender, ¿no? De tu criterio de crear cajitas, si querés. Entonces vengo a hablar de los famosos cromosomas. XX, XY. Si ustedes capaz saben, los cromosomas es la forma en la que se organiza el ADN. Forma, ¿no? Se compacta y forma esos cromosomas. Voy a pedir la imagen 1, que es cromosomas X, E, Y, que dentro de lo que son los estudios genéticos, ¿no? Cuando pudimos definir realmente cómo se organizaba ese material, ¿no? Le pusimos nombre, vimos que se formaban los cromosomas, que los cromosomas eran pares, y particularmente en los mamíferos, en realidad en varios animales, la configuración, y en particular en los mamíferos, los últimos pares de cromosomas, me gustaría tener la imagen así. Tenemos lo por ven. allí la imagen, chiquis. La 1. ¿No? Sí. Bien, ahí Ahí está. tenemos. Gracias. Como pueden ver, ahí están todos los cromosomas. Si ustedes ven 1, 2, 3, 4, dice, etcétera, etcétera. Esos son los pares de cromosomas. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, ¿sí? Pues se parean entre ellos, siempre se agrupan en pares porque codifican en pares. El último es el X, originalmente X porque no se sabía qué codificaba, de ahí a que y la X es la incógnita. Claro, que te iba a decir como incógnito. Exactamente. El último par es XX o XY, que está asociado a los... o son los que determinan el sexo del animal. La foto de la señora que está arriba es Nettie Stevens, que fue la que descubrió este par como
y lo identificó como el par sexual. Ella es una genetista. Fue una genetista que en 1905 dijo que estudiaba escarabajos. Y al estudiar el genoma de los escarabajos determinó que la asociación de esos del último par era en realidad para machos y hembras. O sea, lo que estaba diferenciando ahí que probablemente tenía que ver con eso. Y adivinen qué pasó, como pasa con todas las científicas. Eso te iba a decir, porque Vino un estás chabón. marcando a una científica con el descubrimiento, a una mujer. Sí. ¿Vino un chabón y le cagó la patente? No. Edmund Becker Wilson, que trabajaba también con hemípteros, o sea, con otros insectos, paralelamente él saca un trabajo hablando de los códigos genéticos también de los animales, y él dice que el sistema cromosómico también era lo que había visto la doctora Stevens. En su trabajo él la menciona, no es que se lo atribuye, sino dice, sí, yo esto también lo vi, como que conocía su trabajo, Ajá. y lo único que hizo fue reafirmar, sí, esto yo también lo encontré en mis bichos. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué hace la gente en la historia? ¿Qué hacen los hombres en la historia? Le dieron el crédito a Wilson. Ay, estoy Posteriormente, sí, estoy cansado, jefe. Posteriormente, después se reivindicó la figura de ella con su doctorado, con sus tesis, en donde ella describía todo el material que había descubierto y demás, como que ella fue la que realmente descubrió que esos pares correspondían a los pares sexuales, ¿no? Genéticos sexuales. Pero bueno, siempre pasa. Pero me pareció gracioso porque el Wilson, digamos, realmente primero había reconocido a su colega como, no, si ella descubrió esto, estoy de acuerdo, también lo encontré en mis bichos, como reafirmando Claro. lo que ella había descubierto, no se quedó con la... Hizo cita textual, Norma Zappa, Claro, todo. No se quedó con el crédito y sin embargo se lo dieron. Es como, me parece maravilloso eso, que es como, él no dijo que lo había descubierto, solo lo confirmaba. En fin, y arriba hay un cuadrito que, bueno, está chiquitito, lo dejé ahí, porque son todas las variaciones que hay, que en realidad en el humano, como yo dije, XXY. La Y, como pueden ver en el dibujo de los cromosomas, el cromosoma Y es más chiquito, porque le falta una patita, tiene una pata más corta. Mi cielo. Digámosle. Coti party. Claro. Party corti. Exactamente. Y en otros animales, como las aves, por ejemplo, y otros insectos, Sí. el sistema de determinación de sexo es similar, nada más que se utiliza otro sistema que es el ZW. Y en realidad es al revés. Los machos son lo que se dice homogaméticos, es decir, es ZZ. Ajá. Y las hembras son heterogaméticas, que es ZW. O sea, Ok. es al revés de nosotros, que es XX es el hombre, XX es la hembra. Bien. Vos estás pensando en una película. No, No. No. No pensaste en la película. la película de... XXY. Lucía Puenzo. Bueno, vamos a Bien. eso, que hablando de XXY, es que obviamente por el desarrollo de los pares sexuales, no todo lo que en realidad en sí se dice, ¿no? Que a través de estos cromosomas es que se desarrollan los órganos sexuales, pero no es tan sencillo como eso, porque nada en la biología es tan sencillo, nada en el desarrollo es tan sencillo. Es, digamos, es un factor que necesitan, obviamente, porque la información está en el ADN, pero como sabemos, dentro del desarrollo de un organismo, es una serie de secuencias concatenadas que se tienen que dar para que se desarrollen ciertas cosas. Un error en esa cadena hace que una cosa no se desarrolle y se desarrolle otra. Bien. Y eso pasa con, sobre todo con lo que son los órganos sexuales. Más allá que, por ejemplo, es justamente el gen que se encuentra en el cromosoma Y dispara que un feto empieza a desarrollar órganos sexuales masculinos. Ujú. Si no se activa o no está, no hay órganos sexuales masculinos. Bien. O si no se desarrollan ciertas enzimas, no necesariamente porque no esté ese gen, sino que si no se desarrollan ciertas enzimas, también queda cortada esa cadena. Ujú. Entonces, digamos, por default se desarrollan órganos sexuales femeninos. Somos todas mujeres en el útero. Exactamente. Por lo menos en la primera semana. En la en primer mes y medio. Bueno, listo. El mundo feminista. De repente Claro. no lo sabíamos. Claro. Y bueno, dentro de todo eso de si hay errores en esa cadena, es que existen distintos síndromes, se le dicen, de variaciones intersexuales. Es decir, en las que se desarrollan órganos
masculinos o femeninos, o hay errores en el desarrollo de esos órganos para una persona que capaz genéticamente tiene otro código genético o otra circunstancia. Entonces tenés el síndrome masculino XX, que es justamente alguien que es XX, pero tiene órganos masculinos desarrollados, que se conoce como síndrome de Chapelle, que es el científico que descubre este síndrome. Y todas son afecciones poco probables dentro de la población, varían distinto, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, en este caso, por ejemplo, es 1 de cada 20.000 varones tiene tipo de síndrome. Y como dije que el gen CRI es el que dicta los resultados que sean varón, pasa esto, a veces el CRI no se activa, uh-huh. Entonces salen mujeres, digamos, con órganos sexuales femeninos, masculinos, porque tienen un desarrollo raro dentro uh-huh. de la combinación genética que hace que tengan el gen CRI. Después tenés otro tipo de síndrome, que es el de Sawyer, que es la diagénesis gonadal, se conoce como 46XI pura, que se caracteriza por, digamos, en este caso hay una mutación también del gen y se desarrollan órganos femeninos, o sea, vos tenés útero, tenés uh-huh. trompas de falopio, tenés vagina y demás, pero no se desarrollan los ovarios. Uh-huh. Entonces, todo lo que es los factores hormonales que te desarrollan como mujer, o sea, obviamente sos infértil, uh-huh. No están. Porque no se desarrollan. Iba a ser un chiste sobre ojalá y no menstruas, ¿sabés qué lindo? No, bueno. Perdón, no, pero bueno, es verdad que los desastres hormonales también acarrean otras cuestiones. Eso es cierto, claro. También debo decirlo. Estaba pensando también que en nombre de la medicina, a la gente que ha tenido estas mutaciones en sus genes, se las ha cobrado de una manera bastante cara. Digo, no sé si hablar directamente de ablación de genitales porque me parece el caso más extremo, pero sí, como medio lanzado al azar, como bueno, decidí, tu hijo es nena o nene, ¿qué querés que sea? El caso extremo en este caso, por ejemplo, lo que pasa es que ellos son XY, uh-huh. ellas serían, porque sí. se desarrollan como mujeres, son XY, pero como les dije, como el CRI uh-huh. no se dispara, no se afecta o no está, hay una mutación en ese gen, entonces no se activa en el desarrollo embrionario, desarrollan todos los órganos femeninos. Uh-huh. Y en sí nacen como mujeres, digamos, y se identifican como mujeres, y es cuando llegan a la etapa de adolescencia y uh-huh. demás, cuando se empiezan a gestar todos esos cambios hormonales que se producen en la pubertad, no los desarrollan. Claro. Y después cuando se van a hacer estudios, porque, por ejemplo, no menstruan o tienen uh-huh. otras cosas que les llaman la atención y se les hacen estudios, ahí se dan cuenta, nunca se te desarrollaron los ovarios ni las hormonas relacionadas a los ovarios. Y bueno, posteriormente se identifica como, mirá, no, en realidad sos XY, no sos XX y por eso no se te desarrolla. Complejo en ese caso psicológicamente, no biológicamente. Claro. También. Uh-huh. Y también entender que muchos de estos casos probablemente son infértiles. El mal desarrollo de los órganos sexuales uh-huh. y sobre todo de las gónadas hace que tengan problemas de fertilidad, que son cosas que, de vuelta, capaz no tienen algún otro problema clínico, fisiológico uh-huh. o demás, más que ser infértiles y no se dan cuenta hasta que son adultos de estos estudios. Claro. Después y en realidad, perdón, sí. Flor, sería con un estudio genético, para decirlo así. Claro, los médicos saben primero que sospechan que tienen alguna malformación. Ajá. Por ejemplo, en el caso de que vos no tengas las gónadas bien desarrolladas, uh-huh. a vos con algún estudio de ecografía y demás lo van a identificar uh-huh. y después, subsecuentemente, el médico se va a dar cuenta. No, mirá, lo que probablemente pasó es que vos durante la etapa embrionaria no desarrollaste estas, porque uno desarrolla todas sus células sexuales, todas las gónadas, uh-huh. ¿sí? femeninas o masculinas, las desarrolla durante la etapa de feto. Uh-huh. Entonces, ahí, si no se desarrollan ahí, es que ya no lo van a hacer. Claro, si no es como aparecen, una planta que claro, en un momento como tú... no aparecen, ¿sí? No. Y después, por ejemplo, tenés otros síntomas, por ejemplo, la gente que es XXI, que uh-huh. eso ya viene de, o sea, tiene 2 cromosomas X. Uh-huh. Y ese tipo de, también, por ejemplo, en ese caso afecta a los varones.
también es infértil, tienen un desarrollo incompleto de las gónadas o de los órganos sexuales, y ese es más común, es 1 de cada 600 varones tiene esa afección. El número es bastante más Claro. cercano. Sí. Sí. O sea, hay síndromes más raros y otros que vos decís, bueno, eso no es tan raro. Bueno, justamente ese síndrome se cree que lo tenía Carlos II de España. Por, obviamente, los matrimonios endogámicos que se dan en la realeza, se cree que tenía ese tipo de problemas. Obviamente también causa infertilidad porque tenés un mal desarrollo de las gónadas. También pueden mal desarrollarse los órganos genitales en sí, o sea, todos los que son los genitales. Entonces, bueno, eso también le puede traer problemas de autoestima a la persona, ¿no? Más complejo que... Claro, como ¿no? lo decías vos, Dependiendo. en cuestiones psicológicas Sí, también se complica. se complica la salud mental. Claro, y creo que el caso más complejo, que capaz que era el que mencionabas vos hoy, es ser un verdadero hermafrodita. Es decir, tener ambas gónadas desarrolladas, que eso se da porque capaz sos XX y Y. O sea, tenés todo como duplicado. ¿Y cuánto hay en la población? ¿Tenés esa estadística? Esa no la tengo, la de hermafroditismo verdadero, porque encima varía. Ellos pueden tener una gónada, pueden tener un ovario y un testículo. Ajá. Pueden tener un ovario como, o sea, pueden combinar el Sí, tejido se ovárico entiende. dentro de como De su un organismo. saco, claro, de su organismo. Puede ser mitad y mitad. Puede ser que tengan ambas gónadas desarrolladas en ambos lados. Los órganos sexuales son distintos también. Pueden tener diferentes variaciones de entre lo que son las estructuras externas. Entonces varían un montón qué tipo o sea, como que afectan el desarrollo en sí también de los órganos sexuales externos, o sea, la parte externa, tanto interna como externa. Y esto es porque, obviamente, justo ellos poseen los genes para que se desarrollen ambos tipos de gónadas. Entonces, bueno, es mucho más complejo en ese caso, esos trastornos de desarrollo sexual. Pero para que vean que en realidad es súper complejo. Claro. Hay gente también que Hipercomplejo, también tiene el doble cromosoma Y, como tienes el doble cromosoma X, tenés el doble cromosoma Y, entonces producen más testosterona. Esos hombres son Ajá. X y Y. Entonces, como que tienen valores más altos de testosterona. Hay gente que le falta una de las cromosomas, entonces es lo que se conoce X0. Ajá. Entonces, capaz tiene alguna deficiencia en algún desarrollo hormonal. Y así sucesivamente, como pueden ver, Claro, hay no mucha es tan variación. sencillo. Incluso esa gente No. que se dice defender la biología solo para defender sus discursos gorilones, como digo yo, se quedaron con el manual Capeluz y les faltó un par de páginas. Sí. Bueno, y además lo que dije, uno puede ser XY o XX y tener algún problema en el desarrollo en el medio. O sea, tener los cromosomas como corresponde, pero si tenés alguna deficiencia de alguna enzima o no se activa el gen SRI, incluso se sabe que hay más, aunque vos no se te active el SRI, capaz hay otro conjunto de genes que sí se activan, entonces se desarrollás los genitales masculinos igual. Es tipo, no es tan sencillo como No se nada. entiende. Ujú. Entonces, como para que entiendan que la variación genética Sí, no que condiciona... ahí la biología no determina la sexualidad. Exacto, los cromosomas no son los únicos que determinan la sexualidad de un organismo. Y siguiendo con la sexualidad de los Sí. organismos, quiero pasar a animales que cambian de sexo Me directamente. encanta esto. Yo hoy lo mencionaba en la apertura, yo fui un ser que, como todo ser criado en los 90, me ha criado la tele, muchas horas de Nat Geo, muchas iguanas travestis, muchas serpientes que de repente, o iguanas lagartijas que se cumplían las dos funciones, hembra macho, no. Yo quiero saber esta falopita. Bueno, a eso se lo llama hermafroditismo secuencial. O sea, Ok. cuando un organismo puede pasar de un sexo al otro a lo largo de sus vidas y tiene la capacidad de cambiar a lo largo de su vida de femenino más de hembra a macho, de macho a hembra. Y a ver, hago una pregunta. ¿Y no sé si es la palabra correcta, Natural. es natural, claro? ahí? Exactamente, sí, Bien. todas las especies No es, son capaces. no es algo que normal. sería un problema. No, Bien. es la capacidad que tienen, Mirá es vos. como una capacidad adaptativa que desarrollaron las especies ante ciertas dificultades. Por ejemplo, vamos a empezar con lo que se dice protoginia, que son animales hembras que pasan a machos, que Ajá. voy a pedir la imagen 2, que hay algunos animalitos ejemplo. Ajá.
justamente nacen hembras y se transforman en machos. Suele pasar mucho en los peces. De hecho, hay 500 especies de peces que tienen hermafroditismo secuencial y el 75% tiene este tipo de hermafroditismo. Es decir, nacen todas hembras y se transforman en machos a edad adulta. Hay algunos que, es decir, cuando son más jóvenes son capaces de producir óvulos y cuando por cambios enzimáticos y hormonales se transforman en machos en algún momento de su vida y pueden generar las gametas masculinas. En este caso, que son este tipo de peces de arrecife, como pueden ver, son muy coloridos, tienen dimorfismo sexual, capaz el de arriba no se nota tanto, pero bueno, uno es amarillito y el otro tiene como más rosa los machos. Tiene más rosa y el de abajo es más evidente, ¿no? Uno tiene como 3 colores y el otro obviamente que tiene 3 colores es el macho. Y muchas veces estos cambios se dan porque, por ejemplo, se muere el macho, entonces la hembra más vieja pasa a ser el macho, se transforma en macho. Mira vos, se organiza. Se organiza, todo organizado. O, yo tengo una tía, no. ¿Qué? Y me quedé pensando que ahora me acuerdo que decían que los peces payasos, los de Buscando a Nemo, también tenían esa Ese es el facultad. otro ejemplo. Ay, Ahí perdón, voy. Disculpas. Y en este caso, por ejemplo, a medida que los animales envejecen, suelen cambiar a machos, por ejemplo. Cuando son, o sea, las hembras más viejas son capaces de convertirse en machos. Entonces siempre es un macho con muchas hembras en las zonas en las que se encuentran estos animales. Y bueno, puede tener ventajas y desventajas, o sea, en sí un macho se reproduce con muchas hembras, pero el tema que haya muchas hembras dentro de la población puede traer también problemas en el crecimiento de la población. Claro, desbalancea. Se desbalancea un toque. Y ahí el ejemplo que vos decías de los peces payaso es la protoandría, es decir, cuando nacen machos y se pueden transformar en hembras. Que es el ejemplo del pez payaso. Así que sí, el ejemplo 3. O sea que el papá de Nemo, no me acuerdo cómo se llamaba, Marvin era. Se tendría que haber convertido en hembra cuando se murió la mamá. Y encima quedó viudo, claro. Se tendría que haber convertido en hembra. Ahí viene la de la película 3. No sabían, Claro. el guionista no lo sabía. En ese caso, que bueno, como saben, los peces payaso que viven entre anémonas, viven en grupitos de varios peces payasitos, digamos, adentro, en la misma conjunto de anémonas, en la misma anémona, pero solo hay una pareja reproductiva en ese grupo. Entonces es una hembra que es más grande, suele ser más grande que los otros peces, y un macho reproductor que es el segundo más grande. Y ellos dos son los únicos que se reproducen. Los otros no son capaces de reproducirse. De hecho, los machos no son machos no maduros, si se quiere. O sea, cuando se muere la hembra, el macho más grande pasa a ser, se convierte en la hembra, es Hay decir, como una se sucesión. transforma, exacto. Y el macho más grande no madurado madura sexualmente y ahí recién se puede reproducir. Vos tenés todo peces, secuencia. Eduardo. Sí, pero ¿No vas a tengo volver a ver con los mismos ojos a No. tus peces? Ahí No compré sabía, uno, sí. pero no sabemos si es hembra. O sea, es como por postas, digamos, ¿no? Es el que más grande Sí, sí. le Claro. sigue, ¿no? Y los otros no se pueden reproducir, son, de hecho, no tienen las gónadas desarrolladas. Y los Castratis. castratis, tal cual. Y los otros dos ejemplos que hay es un camarón que en realidad lo que puede hacer es que incluso puede ser hermafrodita al mismo Ajá. tiempo, o sea, puede desarrollar ambas gónadas en el mismo momento. O sea, simultáneamente puede desarrollar las gametas femeninas y ¿Y masculinas. eso de qué depende? Como que también dentro del ámbito social, el ambiente y demás, se puede dar que sea hermafrodita en el momento. Y en el otro caso, que es un gasterópodo que parece una monedita, en realidad es un caracol, muy pequeñito. Y en ese lo que tiene, que es bastante loco, es que como que las gametas maduran en distintas etapas. Entonces tenés tipo el esperma madura a finales del invierno y a principios de la primavera y los óvulos a principios del verano. Es muy raro. Ok. Es muy raro. Entonces solo la cópula ocurre como en el medio, tipo como en junio. Es como que se tiene que dar. Y llega el verano y el caracol tipo mes. Claro, y los machos Claro, no se pueden reproducir hasta que aparezcan hembras. O sea, están así, es como rarísimo. Hasta que no aparezca alguno que se hace hembra, no se pueden el reproducir. calendario más raro del mundo. Sí, como ubicado en el calendario a ver cuándo. Re complejo. Es como... Uy, amigo. No hay que ser caracol.
Está difícil ser caracol. Tenés que ser hermafrodita, listo, con el camarón. Y chau. Ahí va. Ahora voy con otra versión, porque acá hablamos de machos que se convierten en hembras y hembras que se convierten en machos. Todo esto es funcional. Hay muchos invertebrados, de hecho, que pueden pasar de uno a otro. Depende mucho de las condiciones ambientales. Obviamente, como dije, cuando falta un macho, sale una hembra. Es como que encontraron ese tipo de adaptaciones ante los ambientes en los que viven. En este caso, el que voy a hablar ahora, suele pasar que cuando es como un tipo de estrategia de supervivencia. Cuando las cosas se complican y no hay machos directamente, solo hay hembras, ocurre lo que se llama partenogénesis, que es un tipo de reproducción asexual, es decir, no están involucradas en el intercambio de gametas sexuales, de espermatozoides y óvulos, sino que directamente la misma hembra es capaz de producir clones de ella misma. No te necesito. ¿Como la lombriz? No sé qué lombriz, pero bueno. Entonces, todos los demás son clones de la madre. Y le voy a pedir la imagen 3 porque la partenogénesis es bastante común en insectos. Y de hecho, o sea, es más rara en vertebrados, pero en insectos es bastante común. La imagen, 4 que es partenogénesis. Las abejas son partenogenéticas. Lo que pasa con las abejas es que las hembras son partenogenéticas y los machos surgen por reproducción. ¿Por qué? Porque es muy extraño. O sea, toda la abeja, la colonia de abejas que ustedes saben que son hembras, todas son clones de la madre. Son clones. Bien. Ellas son, por eso no son solo hermanas, sino que también son medio clones. Los machos son los que surgen por reproducción sexual. Y eso pasa porque las hembras tienen la carga genética normal de la especie, que vieron que los pares de cromosomas que iban pareados, bueno, eso quiere decir que tienen una carga diploide, es decir, tengo 2 cromosomas, ¿no? Pareados para cada uno. Los machos son haploides, es decir, tienen la mitad de la carga genética de la especie. Y eso se pasa solamente cuando las gametas, en el proceso en el que ocurre la reproducción, ¿no? Se separan las gametas y ocurre la meiosis y demás. Entonces tienen distinta carga genética entre los machos y hembras. Y eso queda así. Si el insecto tiene distintas cargas genéticas, ¿es macho o es hembra? Mira. Entonces por eso las hembras son partenogenéticas. Y otro caso de partenogénesis que pasa en vertebrados y es bastante común es en los tiburones. En el tiburón martillo son capaces de generar hijitos por partenogénesis, es capaz de clonarse ellos mismos. Wow. Y hoy esto pasa en el caso de los peces, en el caso de las abejas es la estructura social así, se reproducen así, pero en el caso de los tiburones es una estrategia de supervivencia, o sea, cuando los machos son escasos y bueno, hay que reproducirse igual y mantener los números poblacionales, ocurre la partenogénesis. Muchos organismos invertebrados tienen esa estrategia. Ante las condiciones adversas y falta de reproducciones, y son capaces igual de reproducirse a través de partenogénesis. Pero en el caso de la lagartija que ven abajo, ¿ven esa lagartija? Esa especie, que es de un género de Aspidocelis, se llama el género, todas las poblaciones que se conocen son solo hembras. No hay machos ya en ese caso. O sea, únicamente se reproducen por partenogénesis. Pero lo simpático, que capaz ven al lado que están como unos gráficos locos, que en realidad están mostrando los niveles hormonales de 2 lagartijas hembras, por ejemplo, es que tienen que estimularse como si fueran un macho y una hembra. Entonces una hembra hace como de macho para estimular la producción de los huevos de partenogénesis por partenogénesis de la otra. Esas son las lagartijas trans que yo conocía en Nat Geo. Exactamente. Dios, me encantan. Entonces lo que está mostrando de gráfico ahí es como dependiendo de la concentración de progesterona, digamos de las diferentes hormonas, es el rol que tiene esa lagartija en ese momento. Entonces, cuando tiene más, cuando está en la etapa de ovulación, actúa como hembra. Va arriba o abajo. Claro, va arriba o abajo. Cuando tiene altos niveles de progesterona, hace de macho. Ay, Dios, amo la naturaleza ahora más que nunca, Florencia. Que vengan a discutirme nomás ahora. No, porque la biología, sí. Sí, sí. Bueno, hay varias especies de gecos que también utilizan la partenogénesis y hay personas que se crían lagartijas que a veces les pasa que los gecos empiezan
ponerles huevitos porque tienen partenogénesis y empiezan a tener clones de ese jequito, si los ¡Ay, cuidan. mi cielo! Entonces le empiezan a crecer nuevos jecos por partenogénesis, digamos. Claro, porque si no sucede eso, yo me acuerdo que yo conté que tuve una rana albina acuática. Xenophilus, le mando un saludo. ¿Murió? Y claro, y seguro, Y amigo. ya, Yo a ya esta creo que altura. sí, porque ya hace unos años que la tuve. Y claro, yo me enteré que era hembra porque ponía huevitos, pero ponía huevitos vacíos, porque no... Ahora, si se hubiera reproducido por partenogénesis, cagué, porque Claro, de repente... está lleno de ranitas. No estoy Me da un para poco de esas. impresión a mí. No estoy para esas. No, a mí también me da impresión. ¿Por qué tuve una rana? Porque hubo unos amigos faloperos que me trajeron No, sí, una sí, rana. se Yo ya acuerdo. lo conté. No digo, pero imagínate, tenés y no sé dónde la tenías y de de repente, repente, hay un montón. 80.000 ranitas. Renacuajos ahí como, hola. Otra que una No. película de terror. Sí, claro. Como Alien. Buah, Medio en Alien pasa así que de repente hay huevos por todos lados. ¿No? Salieron. no de idea, Filipín. Pero sí, es Pero la verdad. naturaleza da ideas, Eduardo. Claro. Y por último me quiere ir con los animales quimera, que son mitad ¿Qué? mitad. Eso que escucharon, un animal quimera. Mitad mitad. Quimera. Y voy a pedir la imagen 5, que es animales mitad y mitad. Hablando de diversidad sexual, son Sí. animales que en realidad se les dice quimeras, pero el término correcto es ginandromorfos. Ok. No son hermafroditas, Bien. o sea, no tienen órganos sexuales de ambos hembras y machos, sino que literalmente el individuo tiene la mitad del cuerpo que es de la hembra y la otra mitad es del macho. Mira vos. Así que quiero que mostremos la imagen 5, pues se da mucho en insectos, en mariposas y polillas. Entonces tienen distintos patrones de coloración o de desarrollo. En escarabajos también. va. Tienen tipo un patrón de desarrollo de color de la hembra y del macho. Y esto también pasa en las aves. Entonces, Hay como una pueden ver gallina ahí, gallo. Un hay una gallo ahí. gallina gallo y hay un cardenal mitad hembra, mitad macho. ¿Y de qué depende eso? De cómo ocurre cuando se están diferenciando las células durante el desarrollo embrionario. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, no sé si se acuerdan las etapas del desarrollo embrionario. Cuando se dividen las células, los cromosomas se disponen sobre el ecuador de la célula. Sí. Y la idea es que se duplican y de cuando se divide la célula, quedan células con las mismas cargas cromosómicas porque, o sea, se duplica el cromosoma Ujú. y se va cada uno para un lado. Claro, Ahora, para el puede polo. ocurrir un error, entonces empujarse los cromosomas para un lado y dos para el otro. Entonces hay células que son XXY y hay células que son XYY. Ujú. No Y se entonces- ponen de acuerdo. Exactamente. Entonces el animal queda con células con distintas cargas genéticas de mitad a mitad del Bien. cuerpo. ¿Y el comportamiento? Y el comportamiento también... quilombo. Hay estudios de, por ejemplo, de aves, del Sí. cerebro de aves, y también tienen desarrollos distintos del cerebro según es hembra o macho, la Pobre mitad cuál es la gallo, pobre mitad. gallina. Pero es una mutación, digamos, ¿no? No es una adaptación. No es, No algo- es una mutación, es un error en la división celular Ok. directamente. Como pasa en humanos. Claro, No sé como si que tan extremo. ¿Te la imaginas? primera, o sea, queda mitad mitad, como pueden ver es muy como muy prolijo, ¿no? Es como literal Sí. la mitad del Sí. bicho es hembra y la otra mitad es macho, porque justamente ocurre en las primeras etapas de desarrollo del embrión, o sea, cuando se empieza a dividir la Ujú. célula, ¿no? Se ¿Serían combinan como las células fallas sexuales. cromosómicas o no? No, es un error en la división celular, así como yo te digo. No es que hay una falla en los cromosomas, hay una falla en cuando se dividen esos cromosomas. Es como si yo te dijera, acá hay una persona más, Sí. ¿no? Ponele que ustedes dos son dos cromosomas. Aparecen dos cromosomas más que se Sí. duplican. Y yo les digo, ustedes se tienen que ir para allá y yo me Sí. tengo que ir para allá. Y yo me voy como. Claro, y ella se viene conmigo. Y ahí ¿Entendés? ya sonamos. Y vos te vas con el otro. Y claro, y esas células después se van a seguir dividiendo con Sí. esa nueva carga cromosómica. Bien, Entonces, digamos, quedamos mal divididos, Bien. por decirlo así. Y hay una persona que le crece la mitad de la cara barba, la otra mitad nada. Claro. Entonces, literalmente son mitad y mitad. Yo he visto para mí un gallo, una gallina así. Probablemente sí, porque las aves se dan algunos. Pero sí, ¿Es la rancho? otra vez había leído un trabajo que había salido hace poco que estudiaban el cerebro de una ave que era así. Y que descubrían que tenía la capacidad, digamos, mitad y mitad. Tenía la Pobre. mitad, el cerebro era femenino y la otra masculino, entonces tenía un canto Un bardo, medio masculino. Pobrecito. Claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo te despertaba a las 5 de la mañana ese ave? No sabemos. Así Bueno. que
Esos son todos los No, porque vamos a animalitos que decir les traigo boludeces. hoy. Estuvo recontra interesante. Bueno, para para mí que se vean. peleaba el gallo. Claro. Si cantaba o no cantaba. Canto o no Si canto. ponía el huevo o no ponía el huevo. Oh, Qué no. quilombo, la difícil. naturaleza. Debe Así ser no se muy puede. flashero. Claro, no entiende nada por el gallo. Claro, o sea, ese último caso que dijiste son los que peores la pasan. Que andás a ver, supongo que Claro, sí, no debe sabemos, ser. hay que El psicoanalizar. comportamiento debe ser complejo, el de esos animales debe ser distinto, obviamente, al de los otros. Y debe ser complejo porque, bueno, tienen el cerebro Pobrecito. Mitad y mitad. mitad y mitad, andás a ver cómo se relaciona eso. Pero bueno, era para mostrarle que la diversidad sexual dentro de la naturaleza es diversa, no son no es binaria. Estanca. No es Claro, binaria y y no no es pasa exacto. así y no sucede así. Y es parte también de la diversidad que ocurre en esas cosas. O sea, dentro de la naturaleza no es que es algo anormal. Y si sucede es porque existe. O sea, si existe es Claro. verdadero, no es que es falso. Entonces, en sí, todo lo que es parte que uno diría, bueno, parecen errores o cosas así, eso ayuda a generar diversidad. Y de hecho, la gracia de la naturaleza y de la biología es generar diversidad. Ujú. Que haya diversidad y distintas formas de adaptarse y distintas formas y estrategias de reproducción. Y a eso va todo esto de, por ejemplo, convertirse en macho o convertirse en hembra. Así se desarrollan las especies y no es algo raro, sino que es una estrategia reproductiva de esa especie que le funciona por algún motivo y le funcionó y lo sigue haciendo. Claro. Si no, no pasaría. Y bueno, que todo lo que es genética es súper complejo y la suerte es loca y la mutación que te toca, te toca. Toca la suerte, es lo que decía mi Sí, sobrino. sí, sí. O la división celular y la división de cromosomas. Como pueden ver, hay distintas etapas donde pueden ocurrir cosas distintas Pasaron y generar cosas nuevas. Y nada, les quería hablar un poco de eso. Estuvo Bueno, buenísimo. muchas gracias, Flor. Siempre se aprende algo. Y ya está por tocar el timbre y nos vamos nomás, así que si ¿Tocaron te el parece. timbre? Ring. El Ya recreo estacionamos. del final del sí, claro, curso. sí, cuenta regresiva Ah. mal. Claro, porque hoy tuvimos una clase. Wow. ¿Qué clase, Quiero ver esos apuntes Yo después. quiero ver a ese gallo. A ver Cuando qué hace. despierta. A ver si qué canta, hace el no pobre canta. gallo. Le vamos a agradecer a toda la Sí. gente que hizo posible el programa del día de hoy. Tayel